y gracias de antemano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle al Señor la gracia del Espíritu Santo. Estamos metidos en el tiempo más difícil que vivió Israel en toda su historia. Y siendo el tiempo más doloroso, de mayores sufrimientos, también fue la época en que hubo más producción literaria. Muchísimos de los escritos del Antiguo Testamento nacieron en esta época del exilio en Babilonia. Fue un tiempo de mucha inspiración, de mucha acción del Espíritu Santo en un pueblo doliente. Pidámosle al Señor ese mismo Espíritu para que nos ayude a entender ese momento y lo que hicieron en aquel pueblo, en aquellos momentos de dolor. Ven Espíritu Santo, ilumina el corazón de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Padre Envíanos, nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. damos hoy Danos nuestro hoy pan nuestro pan de De cada cada día. día, nuestras Perdona ofensas, nuestras ofensas, como como también también nosotros nosotros a perdonamos a los los que que nos nos ofenden. ofenden. No No nos nos dejes dejes caer en la tentación y líbranos líbranos del del mal. Amén. hambre. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la semana pasada estuvimos mirando esa situación de dolor que se refleja en el libro de las Lamentaciones y recordamos que el dolor era muy fuerte. Las situaciones de dolor, de hambre, de miseria, hubo también niños y adultos, por supuesto, mutilados, gente que moría de hambre, los niños pedían pan y no había quien se los diera. Hasta algunas mamás de buen corazón les tocó alimentarse de sus hijos recién nacidos. Fue una época de mucho dolor, pero en medio de todo esto, ¿cuál era el rostro de Dios que aparecía? Un Dios que los estaba castigando de una manera muy severa, muy fuerte. Y hay muchas expresiones que si uno se las oyera hoy al vecino, a la vecina o a un familiar, uno diría que no blasfeme de esa manera. Y las leemos en la Biblia y no tenemos más remedio que decir palabra de Dios. Es la experiencia de un rostro de Dios que apenas está madurando, pero que eso es lo que se vive de corazón y eso es lo que se escribió. Y yo ya les había dicho y repito para que entendamos esto, que esos rostros de Dios, Él es el que nos está castigando, está con un arco tirándonos y apuntándonos a cada uno de nosotros. Se escondió en una nube para que nuestra oración no llegue hasta allá. Está como el oso que quiere coger a su presa y nosotros somos su presa. Todas estas afirmaciones tan duras de Dios tienen un elemento positivo, que ya lo recordamos la vez pasada, y es que con eso están diciendo que si Babilonia vino y destruyó a Israel, no es porque el Dios de Babilonia sea más fuerte que el Dios de Israel, sino porque el Dios de Israel, Yahvé, escogió a ese pueblo lejano para que nos castigara por lo malvados que hemos sido nosotros, por los infieles que hemos sido, por que nuestros profetas, nuestros sacerdotes, nuestros sabios alejaron de la voluntad de Dios. Entonces, esa manera, pero enviado por nuestro Dios, sigue sosteniendo la fe de que nuestro Dios es el que maneja y controla la historia. Y el sufrimiento nuestro es porque Él nos está castigando. Entonces uno cuando descubre eso, alcanza a comprender por qué esas imágenes tan duras de Dios. Pero esa imagen de Dios
por supuesto, irá siendo purificada a lo largo de la historia. Y ese va a ser precisamente el tema que vamos a abordar ahora. ¿Qué pasó en Babilonia cuando el exilio? Yo les comenté que este escrito de el libro de las Lamentaciones fue hecho por los campesinos que quedaron en Tierra Santa, en lo que era la tierra de Judá. A la gente de la ciudad la destruyeron. A los gentes que tenían poder, familia del rey, sacerdotes, sabios, militares del ejército, a todos los llevaron presos a Babilonia. Pero al pueblo humilde, maltratado, a punto de morirse, enfermo, es decir, les acabaron esas condiciones de vida, pero no los volvieron a molestar, los dejaron ahí. Y con el paso de los años, la situación fue mejorando y allá pudieron vivir relativamente en paz. Pero ellos fueron los que escribieron el libro de las Lamentaciones, pero siguieron haciendo reflexión posterior. Hicieron una reflexión y escribieron sobre su historia. ¿Por qué estamos en esta situación tan humillante y tan dolorosa? Y entonces recordaron toda la historia desde que salieron de Egipto, la alianza que hicieron en el desierto, cuando llegaron a la tierra prometida, la forma como se organizaron en tribus. Después ven como pecado mortal haber buscado un rey para parecerse a las demás naciones de la tierra. Eso lo están escribiendo desde ahora, cuando ya ven la tragedia tan grande que ocurrió desde que los reyes empezaron a reinar, que traicionaron ese proyecto original de las tribus. Aquí, siglos después, están diciendo, ese fue el gran error que cometimos, querer ser como las demás naciones y nos destruyeron. Y entonces analizan lo que pasó con los tres primeros reyes, Saúl, David y Salomón, y cómo con Salomón se creó una tiranía. Al principio fue un rey muy sabio, quiso hacer las cosas como David, le dio gracias a Dios, pero se enamoró del poder, se enamoró del lujo, las mujeres lo sedujeron a la idolatría y se dividió el reino. Cuando se dividió el reino, corrupción al norte y corrupción al sur. Al principio les destruyeron el norte, llegó a Siria y acabó con Israel, y después llegó Babilonia y acabó con Judá. Y toda la tierra prometida quedó en manos ajenas. Y lo que había prometido Dios, la tierra ya no la tenían. La ciudad de Jerusalén ya la perdieron. El templo acabaron con él. Que el rey David reinará por siempre, que va, está ahora prisionero en Babilonia. Entonces perdieron todo. Escriben la historia y si Dios quiere en un futuro vamos a mirar en un poco más detalle lo que significa esos libros, primero y dos de Samuel, primero y dos de Reyes, etcétera. Pero vamos a concentrarnos ahora en lo que se escribió y en lo que se reflexionó allá en Babilonia con los que quedaron prisioneros. Vuelvo a decir, allá estaban sacerdotes, sabios, gente que había sido dirigentes del ejército, porque ya había ejército, la familia del rey, gente que podía ser peligrosa para Babilonia, la tenían allá en campos de concentración. Y en Babilonia también había otros campos de concentración de otras naciones que también había dominado Babilonia. O sea, lo que hicieron con Israel lo habían hecho también con otras naciones pequeñas. Ese era el estilo que tenía Babilonia, un estilo muy doloroso. Entonces vamos ya al grano. ¿Qué pasó en Babilonia? Voy a volver a poner aquí en pantalla eh, ese documentico que venimos trabajando desde el principio, los orígenes del pueblo de Israel. Les voy a hacer presentación de pantalla.
Veré un momentico, estoy buscando creo que es este. Sí, es este. No, este lo vamos a ver después. Veré a ver. Ah, ya me fui. Me fui. Ahí está, padre, ahí Ahí está. está presentando pantalla, padre. Sí, estoy presentando Dice, pantalla, pero no el archivo que quiero. experiencia de Dios en el exilio. Textos del libro de Isaías. Sí, no, no, ese lo pienso poner después, pero voy a ver si logro poner otro antecitos. Pero un segundito. Formación del pueblo de Israel. Aquí ya está. Mire, este es el documento que hemos venido trabajando desde hace algún tiempo, donde se veía ya lo último, los profetas del norte, los del sur. Recordamos algo de eso, ¿no? Y luego el exilio en Babilonia. Leamos este pedazo. A ver si quito, yo aquí tengo unas imágenes que me están entorpeciendo la lectura. Bueno, eso. En definitiva, el reino de Judá va a desatender las observaciones del profeta. El profeta, especialmente Jeremías, le dijo, no se metan con Babilonia que nos va a destruir. Y entonces a él lo metieron en un pozo, no le hicieron caso. Y Israel le hizo caso más bien a Egipto, pensó que Egipto lo iba a apoyar muy bien y se fue contra Babilonia. ¿Y qué pasó? Les destruyeron la ciudad. Entonces, vuelvo a leer eso. En definitiva, el reino de Judá desatenderá las observaciones del profeta, entrará en conflicto con Babilonia y Nabucodonosor entrará con su tropa, destruirá las murallas de Jerusalén, el templo y el terraplén, asesinará a muchos judíos y hará varias deportaciones, especialmente de la gente con poder, sacerdotes, nobles, maestros, comandantes del ejército, comerciantes, etcétera. En esas citas bíblicas, ustedes las tienen porque este escrito se los he pasado a todos. En esos textos aparecen esas, eh, esas deportaciones y a quienes llevaba prisioneros a Babilonia. Entre las ruinas de la destruida ciudad de Jerusalén quedaron los huérfanos y las viudas, mutilados, ancianos y una multitud de gente indefensa, pobre y endémica, muchos de los cuales murieron a causa del hambre. Confrontar libro de las lamentaciones. Eso fue lo que vimos hace 8 días. Entonces sigamos. En los campos de Judá quedaron los campesinos pobres, pero Babilonia no los molestó. Por el contrario, les facilitó los medios para que pudiesen cultivar allí sus campos y viñedos. O sea, ese detalle lo tuvo Babilonia. Por supuesto, les pediría también que pagaran impuestos. Y ahí está en Dos Reyes 24, etcétera, la forma como quedaron esos campesinos allá después de la tragedia. La tragedia fue sobre todo para la gente de la ciudad, pero por supuesto en los campos también están las consecuencias de eso, ¿no? Pero después los trató bien y les facilitó a que cultivaran. Fue para ellos una época de relativa calma que le posibilitó vivir a su manera el antiguo estilo del tribalismo. O sea, allá pudieron vivir lo que habían perdido en la antigüedad, ese necesitarse los unos a los otros y colaborar los unos con los otros, no en la constitución de 12 tribus, porque ya no estaban las 12 tribus, pero al menos los supervivientes eh, recomenzaron a vivir de esa manera fraternal. Fue entre estos campesinos que se terminó de redactar el libro del Deuteronomio. De ese libro del Deuteronomio no hemos hablado eh, porque se necesita un tratamiento especial. De ese hablamos después. Ahí se terminó la relectura histórica que llamamos deuteronomista, en la que se percibe la gran sensibilidad hacia los pobres y los marginados. Es una forma de escribir la historia pasada. De esos detalles me abstengo ahora para no distraer, pero hay varios relatos de la historia.
Así como aquí en la historia de Colombia hay muchos relatos y es muy distinto si los escribe un conservador, un liberal, un comunista, gente de las comunidades indígenas o si lo escribieran los españoles. Lo mismo allá, tenemos varios relatos y con criterios distintos y todos los asumimos, aunque sean ópticas distintas, lo asumimos como palabra de Dios. Y eso es una riqueza muy grande. Y hay un libro que piensa de una forma, hay otro libro que piensa de otra forma, pero ambos lo reconocemos como fuente de inspiración divina. Esa libertad nos da la Biblia, que la Biblia no tiene todo pensando igualito, sino que la diferencia de pensamiento es una riqueza que nos muestra la intimidad del actuar de Dios en la historia. Eh, fue entre esos campesinos entonces que se escribió esa historia. Algunos otros judíos huyeron, muchos de ellos hacia Egipto, donde comenzaron a formar una colonia. Hay una colonia de judíos en Egipto y allá tradujeron la Biblia al griego y allá también redactaron libros nuevos en Egipto. Y esos libros nuevos que pusieron en Egipto es lo que nosotros llamamos deuterocanónicos, que no fueron aceptados ni por Israel ni por muchas iglesias protestantes, pero los católicos aceptamos la revelación de lo que se escribió por allá en Alejandría, en Egipto. Eh, Algunos judíos, entonces, muchos de ellos fueron a Egipto y ahí comenzaron a formar una colonia que años más tarde tendría gran influencia. Parece que Jeremías fue uno de los que se fue para Egipto también. Bueno, ahora, nuevas formas de ser pueblo de Dios. Yo aquí sí quiero que le prestemos la mayor atención posible. Yo les había dicho a ustedes que cuando hubo la primera invasión de Asiria al reino del norte, que expulsaron a mucha gente y llevaron a mucha gente a Asiria, pero se perdió esa memoria. No sabemos qué pasó con esa gente, con los que fueron deportados a Asiria. 100 años más tarde, hay otra deportación a Babilonia, pero ahí no se perdió la memoria. Ahí en Babilonia hubo mucho trabajo de recrear la historia y de tratar de entender el sentido y escribieron y escribieron. Entonces, es muy valioso lo que vamos a ver ahora porque fue lo que lograron hacer en Babilonia aquellos que habían perdido todo, que habían perdido la tierra, que habían perdido el templo, por lo tanto, el culto, la liturgia, que habían perdido eh, el gobierno, porque ya no había gobernante descendiente de David, que estaba aquí prisionero. Entonces lo habían perdido todo. Y entonces veamos lo que lograron diseñar. Entonces, con la invasión de Babilonia y el exilio, el pueblo de Israel vivió una enorme crisis, no solo económica y social, sino también una profunda crisis de fe. Los sustentos principales de su fe se derrumbaron. La tierra, don de Dios para su pueblo, está en manos extranjeras. La ciudad, protegida por Dios, fundada para siempre, está completamente destruida. Recordemos esos cantos de Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Ciudad bien compacta ya la destruyeron. El templo, morada de Dios, ha sido saqueado, profanado y derribado. El rey, descendiente de David, elegido por Dios para que reine por siempre, está prisionero en Babilonia. No hay posibilidad de culto, de sacrificios y de holocaustos. Los sacerdotes no tienen lugar para ejercer su servicio. Fue este solo, perdón, pues este solo es posible en el templo de Jerusalén que ahora no existe. La crisis puede sintetizarse con esta pregunta: ¿dónde está tu Dios, Israel? ¿Dónde está tu Dios?
¿Dónde está ese Dios que se comprometió contigo a hacer de ti un pueblo libre? El que te sacó de Egipto, el que te dio la ley en el monte de Israel con los 10 mandamientos, el que te entregó la tierra prometida, el que te prometió que el reinado de David sería para siempre, el que te posibilitó construir esas murallas. ¿Dónde está ese Dios? Miren que la pregunta es muy de fondo porque es sobre el sentido de la vida, sobre el sentido de la religión, sobre el Dios en que creemos. Ya sabemos cómo en el libro de las Lamentaciones se trata. En el libro de las Lamentaciones se expresa con mucho dolor la crisis. Parece que Yahvé no protegió, más aún fue él el causante de la crisis, lo que recordamos al empezar esta charla. Castigo que el pueblo no alcanza a comprender. ¿Quién podrá consolar al pueblo? ¿Recuerdan cuando veíamos las lamentaciones, que la primera lamentación aparece, ¿quién nos puede consolar? Los amigos ya no nos consuelan. Dios es el que nos está castigando. ¿Quién podrá consolarnos? La humillación del pueblo es total. ¿Cómo cantar un cántico de Sión en tierra extranjera? Hay un salmo que pues es el 137 y en la liturgia aparece como 136, que dice, junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. Allí colgamos las cítaras en los sauces, es decir, ya no hay cómo cantar, ¿cierto? Y los que nos deportaron nos invitaban a cantar. Cántenos una canción de Sión. O sea, canten esos cantos que ustedes decían, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Pero ¿quién puede cantar un cántico de Sión en tierra extranjera que se me pegue la lengua al paladar, que se me paralice la mano derecha si no me acuerdo de ti, Jerusalén, si no pongo a Jerusalén en el colmo de mis alegrías? Entonces, hay una tristeza muy profunda en el pueblo. Cómo cantar allá los cánticos de Israel, las alabanzas a Dios. Si nos sentimos como sin Dios, como si no tuviéramos Dios. Pero hubo entre el pueblo, sigo leyendo, quienes comprendieran que no todo estaba perdido. Ojo que esto es muy importante. No todo está perdido. Y que se conservaban aún riquezas y valores desde los cuales se podían mantener la esperanza y reconstruir la historia. Pensemos un poco aquí en Colombia, aquí se han perdido muchas cosas, pero ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que hay todavía? ¿De dónde nos podemos pegar? Entonces, ¿qué encontraron ellos allá? Primero, el propio cuerpo, este cuerpo. Aún humillados y deportados en tierra extraña, podían seguir haciéndose la circuncisión como signo corporal de pertenencia al pueblo. Ustedes recuerdan que los judíos desde la época de Abraham se caracterizaron porque a los niños recién nacidos les hacían la circuncisión. Y entonces ellos dijeron, bueno, estamos por aquí lejos de la tierra, sin templo, sin nada, pero aquí podemos seguir haciendo la circuncisión. Es decir, que nazcan nuevos hijos del pueblo. Después de 2000 años de muerte de Jesucristo y resurrección, donde hay judíos en cualquier parte del mundo, circuncidan a los niños. Todavía los siguen circuncidando. Y pasaron así 2000 años sin tierra hasta que la recuperaron. La han recuperado y ahora están con actitudes muy salvajes. Pero hay que reconocer que pasaron 2000 años con una unidad misteriosa, ¿cierto? Y todos de acuerdo, entre ellos unos de pensamiento más legalista, otros un poco más libres de pensamiento, pero todos lo fundamental lo seguían haciendo. Lo mismo, el sábado, aún en tierra extraña, pueden acogerse un día especial para alimentar la memoria, recordar la historia, hacer oración y recrear el futuro. Entonces, mire, el sábado se reunían para alimentar la memoria,
recordar la historia, hacer oración y recrear el futuro para empezar a soñar con un mundo nuevo. El sábado se torna cada vez más en el día del encuentro, de la identidad, de la resistencia. El sábado, como día de descanso, adquiere nuevos sentidos en razón de la identidad y la esperanza. Entonces miremos que el sábado se está enriqueciendo. Yo les había dicho a ustedes al principio que el sábado era una ley muy importante, que decían todas las semanas vamos a descansar un día. Eso es el símbolo de que son un pueblo libre, porque un pueblo de esclavos no tiene día de descanso. Y entonces, el sábado celebraron la libertad, pues aquí, estando lejos de su tierra, estando en campo de concentración en Babilonia, seguían descansando el sábado y reuniéndose y reflexionando. Y también lo que sigue diciendo aquí, los escritos. La memoria del pueblo está en la cabeza y en el corazón de los desterrados, pero también en los escritos que conservan. Entre ellos está la memoria de sus orígenes, los profetas y las leyes, muchas de las cuales pueden seguir vigentes en las condiciones actuales, y otras mantener la añoranza, fuente de esperanza. Entonces, algunas de las tradiciones que se habían escrito las recogieron. Los que se quedaron en el sur, allá en el campo, tenían también escritos cosas de los profetas del norte, de lo que habían producido en el sur, tenían la ley, tenían muchas cositas. Y los que se fueron a Babilonia también llevaron muchos escritos. Y esos escritos les ayudaron a alimentar la memoria y de una manera a tratar de comprender qué fue lo que pasó con ellos. Entonces, unos encontraron respuestas allá en Israel, en el pueblo, los que quedaron por allá, y estos aquí en Babilonia están encontrando otras respuestas distintas. Veamos lo de la sinagoga, otra novedad. Miremos el título. El título es Nuevas formas de ser pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo ser pueblo de Dios sin tierra, sin ciudad de Jerusalén, sin culto, sin todo esto? Y es lo que estamos viendo en este momento. La sinagoga. Allá se inventaron las sinagogas. Nacieron allá en Babilonia, cuando estaban desterrados y humillados. Las sinagogas fueron nuevos lugares de reunión, estudio, oración y organización comunitaria. Allí se generaron ritmos nuevos de oración. Hubo gran producción de salmos, de himnos y cánticos nuevos. Tomarán cada vez más importancia los sabios y los maestros como instructores de la comunidad. Entonces, mira qué creatividad, empezar a escribir, pero a componer cantos. Empezaron a componer, o sea que volvieron a coger las cítaras. Ese exilio en Babilonia duró 70 años. Por supuesto, los primeros años eran de mucho dolor, de mucho llanto, cuando colgaron las cítaras. Pero un tiempo después dije, no nos podemos quedar llorando aquí y empezaron a recrear. ¿Qué podemos hacer? Relecturas de la historia. Esto aquí lo debía haber subrayado y entonces lo voy a subrayar ya. Relecturas de la historia. Hubo una gran producción de escritos, revisión de vida, reflexiones comunitarias. El dolor y la tragedia que paralizaron a muchos fue ocasión privilegiada para otros, para profundizar su mirada sobre el sentido de la historia y para recrear formas nuevas de ser pueblo de Dios. Tanto entre los exilados de Babilonia como entre los campesinos que quedaron en Judá, hubo mucha reflexión y producción y escritos. Veamos algunos de los procesos de reflexión gestados durante el exilio. Entonces yo creo que ya la introducción está clara. Vamos a mirar lo que se produjo en el exilio de Babilonia. Primero, los escritos del profeta Ezequiel. Ezequiel fue uno de los sacerdotes desplazados que le tocó salir pues amarrado y deportado,
que en el exilio comenzó a actuar como profeta. Tuvo el coraje de decir que la gloria de Yahvé abandonó el templo y fue a Babilonia a estar con su pueblo, a correr la suerte de los suyos. Mire, esto es una cosa muy bonita. Yo les había dicho que Dios al principio, en la época del Éxodo, Dios caminaba con su pueblo y ahí estaba la tienda, que era el lugar donde se depositaba Dios, estaba el arca de la alianza y entonces Dios iba caminando con el pueblo. Cuando conquistaron la tierra y se distribuyeron por todas partes, en todos los lugares había sitio donde se adoraba a Dios, en las montañas, debajo de un árbol, etcétera, etcétera. Solo que después esas cosas se fueron llenando de idolatría, eso se fue corrompiendo, pero al principio Dios caminaba con su pueblo. Cuando fundan a Jerusalén y construyen al templo, prácticamente encerraron a Dios en el templo. Y el templo lo construyó Salomón porque a David no le permitieron construirlo. Y Salomón tenía a Dios en el templo encerrado y al lado estaba el palacio real. Entonces casi que Dios estaba al servicio del rey, no el rey al servicio de Dios. Esto fue una de las tragedias grandes, querer tener a Dios al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de Dios. Y toda la organización, es que acaba de salir el perro, había que darle permiso. Toda la organización del culto, etcétera, muy centrado en Jerusalén y centrado también en la autoridad del rey, Salomón y después sus hijos, sus parientes en general, ¿no? Pero entonces, cuando viene la gran tragedia de que destruyen eso, pues Ezequiel, uno de los sacerdotes que salió prisionero, dijo, bueno, a nosotros nos deportaron aquí, pero Dios no nos abandonó. Y entonces de unas formas como muy bonitas, muy llenas de fantasía, uno diría hasta muy apocalípticas, nos muestra cómo se levantó Yahvé y se fue saliendo del templo, que por la puerta oriental, que tal cosita la otra, y fue a caer a Babilonia. Entonces Dios se escapó del templo y allá está con los exiliados de Babilonia. Es una poesía muy hermosa, una visión muy bonita. Es decir, como que el pueblo está humillado, pero Dios logró su libertad para seguir siendo Yahvé, para seguir estando con el pueblo que sufre. Eh, Entonces, vuelvo a leer que Ezequiel tuvo el coraje de decir que la gloria de Yahvé abandonó el templo y fue a Babilonia a estar con su pueblo, a correr la suerte de los suyos. Avivó la esperanza anunciando que el Señor revivirá los huesos secos. Hay unos capítulos interesantes por ahí, el capítulo 35, el 36, que dice que él vio un montón de huesos secos, pero que llegó el Señor y empezó como a renovarlos, pero les faltaba el espíritu, les sopló y se llenaron de espíritu, como que resucitaron todos esos cadáveres. Es una forma de mostrar que si aquí estamos como secos, como cadáveres, el Señor viene a infundirnos su espíritu para que revivamos, para que podamos comer. Espérate, que es que aquí están los perros que les gusta estar conmigo en la reunión. Espérate que me distrajeron. Ah, bueno, está bien. Estamos en el capítulo, en esos capítulos del 35 y 36. Y también dice que el mismo Dios en persona pastoreará a su pueblo. O sea que uno de los errores grandes que tuvieron el pueblo es que los pastores no apastorearon a su pueblo, no pastorearon, sino que se apacentaron a sí mismos. Es decir, se engordaron a costa del rebaño, que es una de las críticas grandes que hace en muchas iglesias a los pastores, incluyendo algunos presbíteros, etcétera, dentro de la iglesia, que no apacientan a la iglesia, sino que se apacientan a sí mismos y utilizan la iglesia. Entonces, dice que sueñan el futuro con un templo reconstruido, una vida espiritual renovada, un sacerdocio nuevo.
Y ahí están los capítulos 40 a 48 de Ezequiel. Ustedes con esta con esta breve introducción ya pueden tener elementos para comprender los escritos del profeta Ezequiel. Pero son escritos, ojo, desde una óptica sacerdotal. Él era sacerdote y entonces muestra cómo Dios abandonó el templo, fue allá, pero va a haber una reconstrucción del templo, un templo totalmente purificado, renovado, limpio. Pero para él será muy importante el culto, el sacrificio y todo lo que no pueden hacer en este momento. Pero que habrá un corazón nuevo, habrá un espíritu nuevo y volveremos a renacer. Esa fue la relectura que hizo Ezequiel y su gente. Eso era un equipo de personas. Al frente estaba Ezequiel, pero era prácticamente un mundo sacerdotal. Vamos a ver este otro, los discípulos y discípulas de Isaías. Y cuando yo digo discípulas, es que la forma como escribieron fue tan hermosa, tan profundamente hermosa, que eso tenía que haber presencia de mujeres también. Hubo una reflexión muy hermosa y profunda entre algunos discípulos y discípulas de Isaías, que ahondaron su mirada y en medio del dolor y más allá del dolor, se encontraron con un nuevo rostro de Dios. Todo lo que estaba conversando era para llegar a esto, un nuevo rostro de Dios. Cuando el pueblo decía, ¿de dónde vendrá el consuelo? Recordamos Lamentaciones, nadie puede consolarnos. Estos hombres y mujeres comienzan su reflexión diciendo, abramos todos, ustedes allá en su casa y yo aquí en la mía, Isaías 41. Abramos la Biblia. Isaías 41. No hay medio minutico. Isaías es el primero de los profetas. Yo no les digo después de cuál libro porque todas las Biblias presentan órdenes distintas. Algunos tienen algunos libros sapienciales antes de los profetas y los profetas es lo último. Otros tienen los profetas y después los sapienciales. Entonces busquen simplemente donde están los profetas. El primer profeta es ese, capítulo 40. Bueno, y empiezo a leer ya en voz alta. Dice así, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice Dios. Hablen al corazón de Jerusalén. Anúncienle que se ha cumplido su condena y está pagado su crimen, que ya de la mano del Señor recibió doble castigo por sus pecados. Y una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Tracen en la llanura un sendero para nuestro Dios, que los valles se levanten, que los montes y las colinas se aplanen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se nivele. Y se revelará la gloria del Señor y la verán todos los hombres juntos. Ha hablado la boca del Señor. Mira, esto es muy bonito. Y por ahí 700 años después, no, tanto no, por ahí unos 600 años después, Juan el Bautista va a salir a gritar lo mismo en el desierto. Este es lo mismo que va a gritar después y que Jesús, al oír el grito de Juan el Bautista, como Jesús también conocía estos escritos del Antiguo Testamento, reconoció en Juan el Bautista la novedad que traía Dios para la historia. Entonces es muy bonito entender esto, que estos escritos fueron en época de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucha humillación, pero hubo gente que supo sacar un gran tesoro de ese dolor y los convirtió en esperanza. Entonces, cuando el pueblo decía, no hay quien nos consuele, aquí estos empiezan a decir, en nombre de Dios llega el consuelo.
consuelen a mi pueblo y háblenle al corazón. Ahí está la clave, hablar al corazón. Que no nos quedemos únicamente con teorías, hablando bellezas de Dios, sino llegando al corazón del pueblo, a sus necesidades, a sus soledades. Y sigue aquí todo ese capítulo 40, 41, 42 hasta el final, hasta el 60 y pico, que muchos fueron escritos en esa época y otros ya posterior, pero dándose sentido a que esto que vieron acá resultó ser verdadero. Empezó a aparecer el consuelo para Israel. Sigamos entonces leyendo aquí el escrito que ya todos ustedes tienen en casa. Ahí dice en Isaías 41, consuelan a mi pueblo, háblenle al corazón. En medio de la tragedia, percibieron que Dios no ha abandonado al pueblo. Por el contrario, contemplaron rostros nuevos y muy cercanos y familiares de Dios. Lo reconocieron como padre, como madre, como padrino, como partera, como amante, como esposo, como alfarero. En la lectura de hoy se hablaba del alfarero también. La de hoy era de Jeremías. Junto a estos rostros cercanos y familiares de Dios, hay otros rostros de Yahvé que fortalecen mucho la confianza y la esperanza. Yahvé es el único Dios, es el creador del cielo y de la tierra, el principio y el fin, el Señor de la vida y de la historia. Entonces, miren lo que vamos a ver. Yo espero que logremos ver en la Biblia algunos textos de estos, pero quiero primero hacer una introducción. Los que están en Jerusalén lamentándose de Dios y hablando, dijéramos, muy duro de Dios, es el que nos castigó, es el que nos tiene aquí humillados, y soltando todo eso. Pero hacen todo eso para reconocer que Dios no ha perdido los hilos de manejar la historia. Él sigue manejando la historia. Simplemente está castigando a su pueblo. Aquí, mire lo que dice, anúnciele que ya pagó el castigo. Dios sí nos castigó, pero ya pagó el castigo. ¿Cierto? Y ahora eh, nos está mostrando un rostro distinto. Voy a ver si logro en este momentico abrir ya. Si ahora, centrémonos en esto. Miren, todos los pueblos tenían sus dioses, pero aquí empezaron a decir cómo que dioses. El único Dios es Yahvé. Es el único. Que en otras partes decían, el sol es un dios, la luna es un dios, el viento es un dios, el árbol es un dios, el sapo es un dios. Es decir, había mucha clase de divinidades. Pero estos empiezan a decir, nada de que todos son dioses. Dios es el único Dios. Y Él fue el que creó el cielo, Él fue el que creó la tierra, Él fue el que creó la luna, Él fue el que creó el sol. Y aquí redactaron, aquí en esta época de dolor, el capítulo 1 del Génesis. En eso que dice que la creación fue hecha en 7 días. Ese relato, mire toda la historia que han vivido y que han sufrido. Y estando humillados en el extranjero, dijeron, pero Dios está con nosotros y Él es el único Dios y sigue siendo el dueño de la historia. Y por eso nos va a volver a llevar a la tierra. Él es el creador del cielo y de la tierra, principio y fin, Señor de la vida y de la historia. Entonces, ese texto y que está al principio de la Biblia, ya se habían escrito muchas cosas hasta llegar a este rostro de Dios, de que Él es el único Dios y el creador. Entonces ya los demás no son dioses, sino ídolos. Y punto. El único Dios verdadero es Yahvé. Entonces una fe que podríamos decir uno tardía, pero miren qué belleza
como en época de dolor se va puliendo la mirada. Este grupo de profetas, servidores del consuelo y la esperanza, encontraron también otras formas de alimentar la resistencia y la esperanza. Hicieron mirar la vida con ojos nuevos. Estaba apareciendo un conquistador, Ciro. Venía desde Oriente mucho más lejano, desde los Balcanes, donde hoy están estos países, pero recuerdo cuáles están por ahí: Bulgaria, Rumania, Moldavia, todos estos. Y desde ahí empezó a coger terreno, a quitarle terreno a Babilonia. Y Ciro fue muy inteligente. Yo les había dicho que en Babilonia había muchos pueblitos desterrados, que no era únicamente Israel, sino que había otros pueblos desterrados. Y él, cuando llegaba a un lugar, a los que estaban allá desterrados y encarcelados en campos de concentración, empezó a soltarles: vuelvan para su pueblo, vuelvan para su pueblo, vuelvan para su pueblo. Eso sí, se los consigue como aliados y tendrán que someterse a la autoridad de Ciro. O sea que no era tan gratuita la cosa, pero de todas maneras les estaba aportando la libertad y poder volver a sus tierras. Y cuando llegó y se encontró con Israel, entonces dijo: vayan a su tierra y construyan otra vez el templo y vivan su fe, y hasta les dio dinero para que fueran a reconstruir el templo. Entonces ellos, ¿qué dijeron? Ciro lo mandó Dios para salvarnos. Entonces mire la forma como está escrita aquí. Ciro, quien empezaba a fortalecerse como nuevo líder de la historia, es un instrumento elegido por Dios para salvar a su pueblo. ¿Sabe cómo lo llamaron a él? El Mesías de Dios. O sea, antes el consagrado de Dios era David y los hijos del pueblo de Israel. Pero aquí muestran a un conquistador extranjero como ungido de Dios. Eso significa Mesías, ungido de Dios para salvar al pueblo. Ya no hay que estar simplemente recordando las antiguas grandezas realizadas por Yahvé, ¿cierto?, en el pasado. Ahora hay que mirar el presente y descubrir el nuevo éxodo que está preparando el Señor. O sea, ya no es decir: mire que el Señor nos sacó hace mucho tiempo de Egipto. No, abran los ojos, miren lo que está pasando. Hay algo nuevo, ¿no lo notan? Eso es lo que dice: miren el presente, miren la historia. Y yo creo que eso lo tenemos que tomar en serio nosotros aquí en Colombia. Miremos el presente, miremos lo que está pasando en el presente, y en medio de todo el caos que está surgiendo ahora con guerras, con tragedias, también hay una novedad importante de rehacer la historia con otros criterios. Hay gente, y mucha gente, gracias a Dios, trabajándole la novedad. Hay que mirar el presente y descubrir el nuevo éxodo que está preparando el Señor. Por eso hay que preparar los caminos, a bajar las colinas y saber que el desierto ha de convertirse en un hermoso vergel. Esa es la noticia como empieza en el capítulo 40, pero el 41, el 42, el 45, el 48, eso es una belleza. Y las figuras que muestra de ese futuro, de un banquete, de una ciudad donde las armas se convierten en podaderas, etcétera. Eso está por ahí en el capítulo 5, pero va a coger nueva novedad desde el 40 en adelante. Hay una experiencia hondamente significativa que encontraron los discípulos de Isaías. Fue la de comprender que el dolor compartido en Babilonia con otros pueblos igualmente humillados se puede convertir en fuente de sabiduría y de nueva misión. El dolor se vuelve fuente de sabiduría y de misión. Israel es pueblo elegido, sí, pero no para orgullo nacional, sino para convertirse en luz de las naciones.
Eso lo descubrieron con mucha claridad ahí. El dolor hace de Israel el siervo sufriente de Yahvé. Este término es importantísimo porque es lo mismo que le recordará Dios a Jesús en el bautizo, que Jesús va a ser el siervo sufriente de Yahvé, que a través del sufrimiento va a aportar la salvación a su pueblo y a todas las naciones. Y entonces allá en Babilonia, ese dolor compartido con otros pueblos le hizo comprender a Israel que él era siervo sufriente de Yahvé, pero que tenía que ponerse como luz de las naciones. Él, desde su experiencia de dolor, tiene una vocación de servicio que será fuente de salvación para todos los pueblos. Ahí están los 4 cánticos del siervo de Yahvé que están entre los capítulos 42 y 50 o 51 eh, de Isaías. Ya entre los campesinos de Judá ya lo vimos, ¿cierto? También en Judá, principalmente entre los campesinos y el llamado pueblo de la tierra, de eso no hemos hablado, tenemos que hablar después, se gestaron reflexiones y sueños. Es de principal relieve la llamada lectura deuteronomista de la historia, una manera de mirar los acontecimientos pasados y de soñar con el futuro a partir de la justicia social, la defensa de los pobres, la reforma agraria, eh, la centralidad del culto en Jerusalén, la fraternidad entre los miembros del pueblo y sus servidores, etcétera, que mantiene vivo el sueño del tribalismo, pero acomodándolo a los nuevos tiempos. Entonces, ya con esto vemos, dijéramos, lo que se vio por aquellos lugares. Yo no sé cómo voy a sacar esta cosita. Pero yo voy a mirar entonces el otro archivo, el que abrí hace un momento y que casi que no lo cierro. Espere aquí. A ver, no es en compartir pantallas. Si ya me volví a perder. Sí, a compartir experiencia de Dios en Israel. Este texto. Si faltan 5 minutos, pero yo se los voy entonces a pasar para que ustedes lo lean. Mire, ¿cuáles son esos rostros de Dios que encontraron los exiliados en Babilonia? Todo esto es de los discípulos y las discípulas de Isaías. Isaías había sido un profeta del sur, un profeta del templo, de, profetizaba en el templo de Jerusalén, etcétera. Pero fueron exiliados muchos discípulos de Isaías y ellos continuaron con el mismo espíritu del profeta a analizar la situación desde otra experiencia de vida lejos, como exilados. Y entonces miren aquí los capítulos y versículos donde hay rostros nuevos de Dios. Yo les voy a enviar, Dios mediante, quizás esta misma noche, y si no, mañana, les voy a enviar a sus correos, a los que tengo el correo, les voy a enviar este archivo. Bueno, también lo puedo enviar por el WhatsApp. Los envío a ambos medios para que tengan facilidad de leerlo. Pero eh, recordemos, hablándole al corazón del niño, del joven, de la mujer y del anciano, hablando al campesino, al urbano y al desplazado. Un Dios que es madre, que es padre, que es padrino, que es amante, el Dios de rostros diversos. Aquí están las mismas citas que están en la página anterior. Mira, empieza por 1:63, 15, 19. Aquí también, 1:63, 15, 19. Es un reclamo que le hacen a Dios. Le dice, Señor, es que se han cerrado tus entrañas, pero si tú eres nuestro Padre, para nosotros hoy es muy común llamar a Dios Padre. Todos los días le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo. Pero la primera vez que llamaron a Dios Padre fue ahí, en el exilio en Babilonia. O sea que somos herederos de lo que descubrieron ellos
en la época de mayor dolor, que Dios es Padre de su pueblo. Jesús de Nazaret nos va a dar otro sentido con el Padre, porque Jesús llamaba a Dios mi Padre. Y hasta Jesús nadie lo llamaba mi Padre, sino el Padre de todos, el Padre de Israel. Pero Jesús trata a Dios con una ternura, como si le dijera a papá o papito, de una manera cariñosa como cualquier niño trata a su papá. Entonces, aquí en el exilio de Babilonia ya tenemos a Dios como Padre. En el versículo, perdón, en el capítulo 64, 4b al 11, tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla y tú el alfarero. Que hoy también se trató este tema en la liturgia, pero era desde la óptica de Jeremías. Pero bueno, es también lo mismo. Dios es el alfarero y nosotros la arcilla. Pero Él es el Padre. Tú eres nuestro Padre. Luego, en el capítulo 49, ¿cierto? Dice, ¿acaso olvida una mujer a su niño pequeño? ¿Puede haber alguna mamá que abandone a su hijo pequeño? Pues aunque alguna madre lo abandonara, yo no lo abandonaré. O sea que aquí se está mostrando Dios con rostro de madre, de mamá, no solamente de padre y de papá, sino que Él con entrañas maternas, ¿cierto? No va a abandonar a su niño pequeño y su niño pequeño somos nosotros. En el capítulo 46 hay un texto también muy hermoso que él dice, yo los llevé en mi vientre y los seguiré llevando hasta la vejez, hasta que tengan canas. Dice, soy el único Dios. Aquí aparece todo ese texto también de que no hay más dioses, hay un solo Dios. Aquí es donde van haciendo el monoteísmo que llamamos, que hay tres religiones en el mundo que son monoteístas, que son los judíos, los cristianos y el islam, o sea, los maometanos. Todos creemos en un solo Dios, solo que todos nos relacionamos con ese Dios de un modo distinto. Bueno, yo ya me quiero. Están estos perros que entran y salen. Y es que Pedro está afuera, y ya está llegando, entonces ya salieron a recibirlo. Bueno, sigo con el texto. Cierto, aquí es muy bonito, porque dice, mira, yo usted los llevé en mi vientre, y aunque ustedes estén viejos con el pelo blanco y todo, siguen siendo mis hijos. Uno a veces ve que hay señoras de 80 90 años que al hijo de 70 lo llaman el niño. Sí, sigue siendo el niño para ellas. También aquí en el 66, ¿cierto? Dice que él dio a luz, ¿cierto? Antes de los dolores. Jerusalén es madre. Dios, es que aquí me está faltando esta síntesis, es muy pobre. Esto que estoy escribiendo es muy pobre. Esto es mucho más bonito. Hay que leerse todos estos 7 versículos, capítulo 66 de 7 14, viendo cómo un pueblo dio a luz antes de tener los dolores. Y Jerusalén aparece como madre, pero no solo como madre, sino también como partera, que le ayudó a Jerusalén a dar a luz a sus hijos. Cuando los vuelve y los trae, ¿cierto? Le anuncia eso, que va a estar como partera ayudándole a Jerusalén a tener sus hijos. También le dice en un momento, no temas, ¿cierto? Que yo estoy contigo. Y aquí tengo que aumentar también una cosita. Le dice, gusanito de Jacob, oruga de Israel. Lo de oruga, no sé por qué no lo escribí aquí, porque a mí siempre me ha parecido muy hermoso. Dice, gusanito de Jacob, oruga de Israel. ¿Qué falta? Primero es un gusano, después se convierte en una oruga cuando está en la crisálida
¿qué va a salir después? Mariposa, ¿cierto? Al llamarlo gusanito y oruga, le está diciendo, estás pasando como la oruga cuando está encerrada en la crisálida, que está como prisionera, pero abre y sale a volar. Y eso es lo que está anunciando con estas figuras. Abrirás las alas y volarás, volverás a ser libre, retornarás a tu tierra. Yo no los desamparo. Miremos el rostro de Dios que aparece en una figura, en la otra, en la otra y en la otra, a diferencia del rostro de Dios en las lamentaciones. Esta es la otra cara de la moneda. Eh, en el capítulo 43 dice, no se acuerden del pasado, ¿cierto? Hoy lo renuevo, pongo un camino nuevo, ¿cierto? Soy el primero y el último, dirán en el 44. ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Ese es el nombre de uno de los arcángeles, de San Miguel Arcángel. ¿Quién como Dios? ¿Quién como yo? O sea, aquí muestra el poder de Dios. El ángel, el arcángel San Miguel siempre se tiene como un guerrero y lo tienen ahí con su espada y venciendo al dragón. Pero esos ángeles son figura del mismo Dios, ¿no? En el capítulo 54, grita estéril, tu esposo es tu hacedor. O sea, el que te dio la vida se casa contigo. Y es que yo voy a repudiar a la novia de mi juventud. Está recordando que en el desierto hicieron una alianza, los 10 mandamientos en el Sinaí. Allá fue cuando hubo un pacto entre Dios y el pueblo. Y después pasó toda esta historia de dolores y todo, pero le dice, es que tú eras la novia de mi juventud. Dios diciéndole enamorado, yo estoy enamorado de ti, ¿cómo te voy a repudiar para siempre? O sea que vuelve a reconquistar a su amada, a la que tenía abandonada, pero es porque ella era lo que lo había abandonado a él. Se sentían ellos abandonados por Dios, pero eran ellos, o nosotros, mejor dicho, los que abandonamos a Dios. Yo les estoy poniendo esto, pero para decirles a ustedes, por favor, que lean todos estos textos, que dentro de 8 días vengan ya con todos estos textos leídos, reflexionados y orados, meditados en el corazón. Grita estéril, tu esposo es tu hacedor. Y en el 10, mira qué bonito, la alegría del esposo con la esposa la tendrá tu Dios contigo. Cuando ustedes miren estos 5 versículos del 62, se van a dar cuenta que Dios como que tiene una noche de intimidad con el pueblo. Y la alegría de intimidad en la noche de marido y mujer es la misma alegría que el Señor quiere tener con nosotros, que poder tener con nosotros una intimidad y que ya después vemos que el proyecto es que sea una intimidad eterna. Ahí todavía no aparece lo eterno en ese texto, pero ya cuando uno va mirando desde el Evangelio, es la alegría que siente el marido en la relación íntima con su esposa, es la alegría que yo tendré contigo. ¿Cierto? Y pensar esto yo creo que nos tiene que llenar de una profunda esperanza y alegría. En el capítulo 40, del versículo 25 al 31, alcen los ojos, porque dices, es que Dios no ha oído, Dios no se cansa, Dios no se cansa. Bueno, en el 51, despierta Yahvé, yo soy tu consolador, tu creador. En el 43, no temas, que yo te he rescatado, tú eres mío y yo voy a reunirlos, los voy a volver a llevar a su tierra. No nos olvidemos que ya viene Ciro conquistando territorio de Babilonia. Y aquí estos ya rescatarnos a nosotros, viene ya a rescatarnos y nos va a llevar a nuestra tierra. Y por eso hay tanta alegría, tanto entusiasmo en este momento, porque ya ven que hay motivos para que la historia cambie de horizonte. En el 40 ya empezamos a leerlo y vuelven a leerlo. Consuelen a mi pueblo, háblenle al corazón, ahí está tu Dios. Y en el 15, 65 del 17 al 25, habrá unos cielos nuevos,
plantarán, construirán el lobo y la serpiente, imágenes de esas bonitas, que verán el lobo pastando con la vaca, y los niños jugando con serpientes y no les pasa nada, habrá cielos nuevos, una tierra nueva, plantarán y comerán de lo que planten, construirán casas y vivirán en ellas, porque la mayoría de los campesinos trabajan en campos de otros. Los albañiles construyen casas de otros y a veces no tienen dónde vivir los albañiles. Y a veces los campesinos no tienen para comer, pero son cultivando campo ajeno. Aquí dicen, plantarán y comerán de lo que planten, construirán casas y vivirán en ellas. Y lo del lobo y la serpiente son estas cosas, ¿cierto? Que va a haber una paz universal. Hasta las vacas y los tigres estarán ahí comiendo juntos y el niño jugando con ellos. Aquí, bueno, no, esto es lo mismo. Se saqué otra copia de lo mismo. Pero yo les voy a mandar esto. Ya con esto terminaríamos la reunión de hoy y eh, para que lo lean, pero léanlo con cariño, subrayen, hagan anotaciones, surjan preguntas. Es decir, para que comparemos con el rostro de Dios que vimos en las Lamentaciones y con los rostros de Dios que tenemos entre nosotros. Porque entre nosotros, lastimosamente, también todavía hay gente que tiene un rostro de Dios que es un juez, que todo le huele a pecado, que sufre mucho con nuestros pecados, que nos va a castigar al fin del mundo, y que si nosotros éramos medio buenas personas, pero morimos en pecado, entonces vamos a tener un purgatorio de centenares de años, pues, hasta que nos purifiquemos. Hay unos rostros de Dios impresionantemente, es que no quiero llamarlo así, pero lo voy a decir como si fuera un Dios muy cruel. Hay gente que todavía tiene ese pensamiento, pero el de Jesús es un rostro muy distinto. Es un padre misericordioso. Es el padre que acogió al hijo que se le fue de la casa y no le dio ni siquiera tiempo de confesarse, sino que lo abrazó, hizo fiesta con el retorno del hijo. El que sale a buscar a la oveja perdida, la mujer que sale a buscar de alguna manera en toda su casa la moneda que se le perdió. Entonces yo les envío dentro de un ratico esto, ¿cierto? Para que, si no lo logran tener esta noche, que al menos lo tengan al amanecer. Creo que se los mando ahora al WhatsApp y al correo. He tenido unos problemitas para meterme en el correo, pero creo que lo puedo mandar. Entonces, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos por de los los siglos. Amén. siglos. Amén. Terminamos ya la charla. Si quieren pueden apagar la grabación, pero nos quedamos conversando.